Esto no es una cuestión de tener otros datos, es una cuestión que demuestran todas estas brechas tan especiales que hay en países como México. No es posible que tengamos estos niveles de pobreza tan extremos y por el otro lado tengamos estos niveles de riqueza tan extremos. Yo lo he dicho y lo sostengo, a los que me han visto en la tele, a los que me han visto aquí en Pueblo Informado y en otras redes sociales, y lo digo en ese tono. En México tenemos tanto y tanto dinero que nos alcanza para mantener los niveles de corrupción que tenemos en este país. Pero desgraciadamente el número de pobres es gigantesco y el número de ricos pues va en aumento y están apachurrando a la clase media. Ahora, ¿quién dice eso? Éntrale a la polémica. Bueno, pues ahora quien lo dice es el Fondo Monetario Internacional. Ya sé que no es nuestro santo de la devoción y no es cuestión de tener o no tener datos, sino que simple y sencillamente esta información nos puede dar pie a algo que es muy importante y que por años y años, tanto en la tele como en las redes sociales y aquí mismo en Pueblo Informado, lo he dicho 1,000,000 de veces. El gran problema de este país es la desigualdad. Punto. Y el gran problema de este país es que no hay una medida adecuada para que eso vaya mejorando. Vamos a ver qué es lo que se dice al respecto y ya juntos entramos a la polémica. Ya sabes que la polémica a mí no me gusta, me encanta. Y las disparidades regionales de ingreso son grandes, persistentes y aumentan con el tiempo. Esto lo dice el Fondo Monetario Internacional. A reserva de lo bien o lo mal que nos caiga este Fondo Monetario, que no es propiamente el tema. México está en el lugar 5 en cuanto a brechas de desigualdad territorial, específicamente el sur frente al norte, entre una veintena de grandes economías. En las regiones de altas tasas de desempleo, las personas tienen una probabilidad de 70% de mantener esa condición, abunda la investigación del Fondo Monetario Internacional. Es decir, seguiremos siendo fregados. Las probabilidades de que sigamos siendo fregados como clase pobre, como clase media, son exactamente las mismas. Las condiciones no se prestan en estos momentos para cambiarlo. Sí se prestan en la teoría, pero falta que se logren en la práctica. Con una disparidad de L4 veces más del Producto Interno Bruto per cápita entre las regiones más pobres y más ricas, por arriba de México se encuentran Alemania, India, Irlanda y Brasil como países con mayor desigualdad entre regiones. Fíjate que aquí está Alemania. Uno puede suponer que son países donde la desigualdad pues no es tanto. Pues ahí lo tienes, ahí está Alemania. En el caso de India pues pasa un poco lo mismo. En el caso de Irlanda, que también junto con Brasil, que son países emergentes, lo que han crecido son sus economías, son sus números. Las recetas que dicta el Fondo Monetario Internacional, el neoliberalismo que estamos sufriendo, pero por el otro lado, como lo hemos apuntalado, lo que está fallando es el sistema. Lo que falla es el sistema. El problema no es otra cosa más que el sistema. Pero no podemos negar que en México hay una brecha tremenda entre ciudades, y lo acabamos de ver en otro video de Pueblo Informado, para que lo revisen hace unos días. Por el otro lado tenemos ciudades de primer mundo, y por el otro lado tenemos ciudades que son del último mundo, que viven una miseria y una pobreza lacerante, tremebunda, y pues mientras eso coexista, pues hay problemas de violencia, hay problemas de migración, hay problemas de todo tipo. Yo no soy de los que justifica, nunca he sido así, de los que justifica la violencia con la pobreza, porque entonces habría mucho más violencia.
Si esa fórmula fuera cierta, entonces tendríamos que tener más violencia. No, yo no la justifico bajo ninguna condición. Lo que sí señalo y apunto es que existen las condiciones propicias para que haya más pobreza, más migración interna, es decir, no hablo de los centroamericanos hacia México ni de mexicanos hacia Estados Unidos, sino de propios mexicanos que migran hacia el propio México y entonces se genera o por violencia o por pobreza o por otras circunstancias una condición de sobrevivencia a estos que yo les llamo transhumantes, es decir, que van buscándole a ver dónde le encuentran. Los cambios tecnológicos y en el comercio mundial han provocado un desplazamiento, pues aquí está, un desplazamiento geográfico de empleos e industrias, pero los beneficios no están bien distribuidos dentro de cada país, recalcan investigadores del Fondo Monetario Internacional. Es decir, y para que quede muy claro, más allá de la fuente y más allá de en qué lugar está México, lo importante y es fundamental y que lo podemos ver en cualquier lugar, en cualquier gran ciudad y pequeña y mediana ciudad, lo podemos ver esta brecha tan tremenda. La encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares del INEGI 2018 dio cuenta que el promedio trimestral, o sea 3 meses en localidades urbanas fue de 55,000 pesos. Estamos hablando de el promedio trimestral en ingresos y gastos, 55,000. Y en otras localidades rurales, 30,000. Aquí hay una brecha de prácticamente el doble. Ahí empezamos. Y estos, los que están con 30,000, son los que alimentan a estos que tienen 55,000. En los estados se observó que en la región del sureste los ingresos están en desventaja frente a otros territorios. Es un poco lo mismo que vivimos nosotros en la relación entre México y Estados Unidos. Un trabajo igual, ponle el título que quieras, el trabajo que sea, pues se paga menos por lo mismo que estás haciendo en el sur que en el norte. Punto. Bueno, no solamente es una cuestión de sueldos, no solamente es una cuestión de cantidad, no solamente es un número, no solamente es, pues, súbeles el sueldo y ya dejen de estar fregando. No es eso, es el sistema el que está mal. Es un sistema que propicia esta desigualdad. ¿Y qué genera? Pues genera miseria, genera falta de servicios y genera muchas otras cosas, ¿no? La Ciudad de México y Nuevo León presentan el mayor ingreso corriente promedio trimestral por hogar, es decir, cada 3 meses, de un poco más de 79,000. En Guerrero y Chiapas, 29,000. Es decir, 79 y 29, una pequeña diferencia de 50,000 pesos trimestrales por ingreso. ¿Qué significa? Pues ahí están las consecuencias de pobreza, de miseria, de marginalidad y de una serie de situaciones, migración entre ellas, que provoca esto. El estudio del Fondo Monetario Internacional recalca que esta exclusión no encuentra solución en el abandono del territorio para ir a las regiones donde la economía implica un mayor ingreso, porque a medida de que en zonas con mejores condiciones también son más costosas para vivir y carecen de oferta laboral. ¿Qué significa? Que es un mismo fenómeno. Así como nosotros nos vamos a Estados Unidos por una mejor vida, porque por el mismo trabajo en Estados Unidos me pagan 20 veces más, pues lo mismo sucede en el interior del país. Por el mismo trabajo me pagan más en el norte, pues entonces me voy al norte. Voy a hacer lo mismo y me pagan más. Entonces, ¿qué se genera? Lo mismo que pasa en otros lugares. A este que le estoy pagando 100, de repente llega alguien que le puedo pagar 30. Este que está ganando 30, de su lugar de origen ganaba 10, y entonces le conviene. ¿Qué pasa? Este gana 30 y este que ganaba 100, o gana 80, o gana 70, deja de trabajar. Es el mismo fenómeno, exactamente el mismo fenómeno. Y estamos hablando de mexicanos,
No estoy hablando de centroamericanos, no estoy hablando de patrullas fronterizas, estoy hablando de México. En muchas regiones, y además viven en como guetos, viven en sus propias colonias, en sus propios mundos, con sus propias costumbres, con una serie de situaciones que son las que estamos viviendo en nuestro entorno. Miren, si esto no se soluciona, nos la vamos a pasar hablando de este tema todos los días de nuestra vida. Yo llevo años y años y años señalando esto. No es cuestión que los de acá y los de acá estén iguales, porque nunca va a suceder. Es cuestión que a estos les subas tantito. A estos, inclusive déjalos como están, pero a estos, los que están aquí abajo, súbeles tantito. Y esa política, pues a lo mejor suena muy bien en la teoría, pero en la práctica debe de haber más que dádivas y más que regalos y más que dinero. Debe de haber mejores condiciones laborales, y cuando hablo de mejores condiciones laborales hablo de empleo, salarios dignos, prestaciones, y con eso nos evitaríamos muchos problemas. Pero parece que este problema nunca va a terminar. Éntrale a la polémica.